Bueno, buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Hoy analizaremos en esta sesión académica este artículo que se llama Prevalencia de artefactos en la OCT en pacientes con miopía alta y la influencia que esta tiene en el diagnóstico de glaucoma. Este artículo se compartió previamente con los residentes. Fue motivación del doctor Mendoza que lo revisáramos. Hace 15 días también habíamos revisado un artículo del Journal of Glaucoma. Mencionamos que es la revista de la Asociación Mundial de Glaucoma, que tiene una periodicidad de publicación mensual y que es una revista eh, que dentro de los cuartiles pertenece al cuartil 1. Los autores de este artículo son los que ven en la diapositiva. La primera es una investigadora pues, con bastantes artículos publicados en el campo de glaucoma, aproximadamente unos 20, y hace parte de la sección de glaucoma del Departamento de Oftalmología del Memorial Kaohsiung Gan de Taiwán. Adicionalmente, del segundo no se encuentra mucha información, sin embargo, el tercero es el director del departamento y el último es una autoridad local en control miopía, cirugía de cataratas y tratamiento de las complicaciones de miopía alta. Entonces, el objetivo de este trabajo era investigar los tipos y la prevalencia de artefactos en las exploraciones de la capa de fibras nerviosas del OCT en pacientes que tenían miopía y miopía alta. Esto se llevó a cabo en un solo servicio de un solo hospital, que es el Memorial Hospital Kaohsiung, y ellos se definen a sí mismos como un estudio prospectivo en el que incluyeron 226 ojos de 226 pacientes. En cuanto a la parte ética, el protocolo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Fundación Médica Shangung y ellos declaran haber llevado a cabo el estudio de conformidad con los principios de la Declaración de Helsinki, que todos conocemos. A todos los pacientes se sometió a un examen ocular completo. Eso incluía una historia clínica, incluía la realización de toma de la agudeza visual, refracción automatizada y presión intraocular. Me llama la atención que ellos no registran el método por el cual realizaron la toma de la agudeza visual ni los dispositivos utilizados para la autorrefracción y la toma de la PIO. Sabemos que frecuentemente en los estudios del área de glaucoma es muy importante que tengamos presente el método por el cual la presión intraocular fue tomada. Adicionalmente, a todos los pacientes se les midió la longitud axial utilizando el IOL Master. Se les tomó un campo visual computarizado con una prueba 32 cita estándar, utilizando un perímetro de Humphrey. Adicionalmente, se les hizo una exploración ocular completa con lámpara de hendidura y aprovechando esa exploración, el fondo de ojo dilatado. Y por último, se hizo una exploración de la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares, utilizando un OCT espectralis. La exploración de la zona peripapilar se hizo mediante una exploración circular de ese diámetro con 12 grados centrados en el disco óptico. Y después de esta exploración, entonces los pacientes se dividieron en 4 grupos según su estado refractivo y si el paciente tenía o no glaucoma, empezando por controles que tenían miopía no alta, pacientes con glaucoma y con miopía no alta, pacientes con miopía alta y pacientes con glaucoma y miopía alta.
¿Qué definieron como miopía alta? Miopía alta se consideró un equivalente esférico mayor a -6 dioptrías. Y cuando el paciente tenía un antecedente de cirugía de catarata o antecedente de cirugía láser, la definición de miopía alta fue relacionada con la longitud axial, teniendo para esta medida más de 26 milímetros. ¿Cómo realizaron el diagnóstico de glaucoma? Básicamente con la apariencia de un disco glaucomatoso que tuviera además un defecto típico en el campo visual glaucomatoso, es decir, o un defecto paracentral, o un escalón nasal, o un escotoma arqueado, que tuvieran una depresión generalizada o un defecto actitudinal que era repetible y que era, digamos, de alguna manera comparable con lo que se veía en la apariencia del disco. Ese defecto glaucomatoso en el campo visual también se definió como clásicamente lo conocemos, con un grupo de 3 o más ubicaciones que tuvieran una ubicación contigua, es decir, una al lado del otro, en el meridiano horizontal y que, digamos, tuviera al menos uno de esos puntos, dos puntos con una P menor a 0,5 y o al menos uno con una P menor a 0,1. Solo se incluyeron en el análisis de este artículo campos visuales que fueran fiables. Para ellos la fiabilidad estuvo definida por una pérdida de la fijación de menos del 20% y tasas de falsos positivos y negativos con menos de 15%. Los controles, estos de miopía no alta, fueron aquellos que tenían un campo visual normal y que tenían una refracción en equivalente esférico que fuera menor a 6 dioptrías y que llegara máximo hasta más 3 dioptrías. Y evidentemente la longitud axial, cuando tenían un antecedente de cirugía refractiva o de catarata, tenía que ser menor a 26 milímetros. Todas las imágenes en este estudio fueron revisadas por 2 examinadores experimentados. Ellos declaran que fue la doctora Linda Jianxi y el doctor Shi Shun para evaluar la presencia de esos artefactos en las imágenes. ¿Cuáles fueron los artefactos tenidos en cuenta en este artículo? Y eso ellos lo hacen basados en artefactos publicados en otros manuscritos en la literatura. Entonces, se podían clasificar en 3 categorías. Uno, artefactos relacionados con fallas en el algoritmo del software. Dos, artefactos relacionados con patología retiniana. Y tres, artefactos relacionados con la adquisición de imágenes. Y en cada uno de esos grupos habían diferentes artefactos detallados que veremos a continuación y que acompañaré con algunas imágenes para que los entendamos mucho mejor. Necesito que desde ya entiendan que los errores de segmentación, o sea, los errores en falla del algoritmo, que son estos tres, eh, ocurrieron, que ocurrieron en presencia de artefactos relacionados con patología retiniana, se consideraron errores de segmentación únicamente cuando este no estaban presentes, porque digamos que si habían errores de segmentación relacionados con este o relacionados con este, pertenecían a estos 2 grupos. También hay que aclarar que en una imagen podría haber más de un tipo de artefacto. Entonces, para definir cada artefacto, ellos incluían esta tablita porque es necesario estandarizar la presencia de estos y la definición para que ambos revisores pudieran tener la misma, digamos, definición. Entonces, empecemos con el primero, que dentro del grupo de la falla del algoritmo está la alteración en la identificación del borde interno de la retina, que fue definida como una falla en el algoritmo
para identificar ese borde interno. Entonces podemos ver como marcados con la flecha roja, hay una falla en la segmentación por la identificación del borde interno. Se supone que el algoritmo automático de el Spectralis debía haber tomado como borde interno incluso este pico que se ve hiperreflectivo que se ve aquí. Seguimos con el segundo error de segmentación en la falla del algoritmo, que es una incorrecta identificación o segmentación, pero del borde externo. Entonces, podemos ver en la siguiente imagen cómo es. Cómo hay una falla en la segmentación del borde interno. Miren la primera banda hiperreflectiva que corresponde a la capa de fibras nerviosas. Sin embargo, digamos, OCT segmentó esa capa por este lado, basados pues en un error. También lo hizo en otras zonas como la que están marcadas con la flecha roja, en la que vemos que esta segmentación se mete a una banda que es hiperreflectiva, pero con menor intensidad que la banda anterior. Y pues digamos que eso pudo haber ocurrido en una segmentación completa, pues de la cual el artículo no, pues no nos acompaña con imagen, pero básicamente sería en la totalidad de los grados explorados. Pasando a los artefactos relacionados con patología retiniana, tenemos al primero que es la atrofia peripapilar, que se define, según los autores, como una segmentación incorrecta de los bordes de la capa de fibras nerviosas debido a que el círculo de exploración de esos 12 grados que yo les mencioné anteriormente se superpone con una atrofia peripapilar. Entonces, miremos pues cómo en la imagen de la izquierda vemos ese centraje que adicionalmente atraviesa una zona de atrofia peripapilar y eso nos lleva a la generación de artefactos con alteración de la segmentación de esa capa de fibras nerviosas en dos lados que, digamos, están marcados entre las flechas rojas. Miremos que en esta zona y en esta zona se corresponde con la zona de atrofia peripapilar y eso inmediatamente distorsiona la anatomía de todas las capas de la retina neurosensorial y eso conlleva a una alteración en la segmentación e identificación correcta de esa capa de fibras nerviosas. Otro dentro de este grupo está la segmentación incorrecta que está explicada por membranas epirretinianas o desprendimiento del vitrio posterior. Entonces podemos ver cómo un desprendimiento del vitrio posterior que aquí se ve con esta, digamos, imagen hiperreflectiva por delante de la retina, hace que haya una alteración en la segmentación. Pueden ver que con esta línea azul aguamarina se mete en una zona que es una banda hiporreflectiva con respecto a la anterior. Y por último, en ese grupo tenemos la segmentación incorrecta de los bordes de la capa de fibras nerviosas que está asociado a la presencia de una retinosquisis. Entonces, recordemos que la retinosquisis es esa separación sin que haya un desprendimiento per se de las capas de la retina interna y eso nos genera entonces una alteración de esa segmentación. Miremos cómo el algoritmo automático del OCT está segmentando por un lugar que no le corresponde y eso justo está asociado a la presencia de esa retinosquisis. Miremos los artefactos relacionados con la adquisición de las imágenes. El primero de ellos es una imagen truncada que definieron como una imagen que está desplazada verticalmente y como resultado hay una segmentación inadecuada o un defecto de, digámoslo así, ventana en la adquisición del escaneo. Podemos verlo en esta imagen claramente, que hay una imagen
que hace que haya un defecto en ventana en esas capas internas de la retina y que conlleva a una alteración en la segmentación de la capa de fibras nerviosas retinales, que sería esa primera banda hiperreflectiva que vemos. Una baja señal, por supuesto, generaría un artefacto y hace que el ruido de fondo no me permita identificar de manera adecuada por el algoritmo las capas. Entonces miremos que esa baja señal se traduce inmediatamente en imágenes de mala calidad y eso lo conocemos, digamos, de manera por excelencia como un artefacto. Y por último, el artefacto de movimiento, ya que todo movimiento hace que durante la toma de la imagen, pues obtengamos imágenes onduladas que no permiten seguir ninguna capa y por lo tanto segmentar las mismas. En cuanto al análisis estadístico, ellos utilizaron el software SPSS en su versión 26 para todas las pruebas de hipótesis utilizadas. Revisemos con detenimiento el análisis estadístico de este artículo. Quiero que me presten bastante atención porque esta es la parte donde usualmente nos perdemos, pero traté de hacerlo lo más fácil posible para que sea digerible. Entonces, recordemos que nosotros tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Como aquí estábamos mirando la prevalencia, eso nos arroja un número y por ende tenemos una variable cuantitativa. Dentro de esas variables cuantitativas tenemos o las podemos dividir en dos, en variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. Esas variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar números intermedios entre dos valores. Ejemplo, pueden tomar números intermedios entre 1 y 2. Eso quiere decir que nos aceptan números como 1.1, 1.2, 1.30, 1.401, mientras que las variables discretas solo toman números enteros. Un ejemplo de esas variables discretas serían básicamente el número de hijos o el número de empleados en una fábrica. Esos números no aceptan valores entre medios entre dos números enteros. Y este artículo solo, digamos, evalúa variables continuas, entonces no necesitamos las discretas. Ahora, cuando vamos a analizar variables continuas, tenemos que establecer si esas variables tuvieron distribución normal o no. ¿Qué es eso de distribución normal? Es decir, que si los datos recolectados se parecen entre sí o no se parecen entre sí. Y para eso hay que correr unas pruebas de hipótesis dependiendo del número de datos que yo haya recolectado, utilizaré una u otra. No entremos en detalle de eso. Sin embargo, cuando la distribución es normal, ellos reportaron los datos en media acompañados de desviación estándar, que eso es una praxis correcta en el reporte de datos en los manuscritos. Cuando esos datos no se parecían entre sí, se reportaron en medianas más su rango intercuartílico. Eso también es una forma correcta de representar o de agrupar esas medidas. Y cuando la distribución era normal, se puede utilizar una prueba paramétrica, que es el caso de la ANOVA, y cuando la distribución no fue normal, se utilizó para el análisis la prueba de Kruskal-Wallis. Espero que con este, digamos, mapita conceptual pudiera haber sido más digerible esta primera parte del análisis estadístico. Además, como ellos compararon entre esos cuatro grupos, recuerdan que en esta imagen en el principio de la presentación teníamos cuatro grupos. Ellos entonces estimaron la tasa de prevalencia de los artefactos en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4. Y para poder comparar esa tasa de prevalencia entre esos grupos, utilizaron la prueba de chi cuadrado que se los permite hacer.
Revisemos entonces ahora los resultados. Recuerden que incluyeron 226 ojos de 226 pacientes. Si dos ojos de un solo paciente podían ser incluidos en el análisis, entonces ellos lo que hicieron fue hacer una selección aleatoria de cada ojo. La edad media de este grupo de pacientes fue 49, más o menos 13.5 años. Al grupo control que no tenía miopía alta, ingresaron 61 ojos. Al grupo de glaucoma que tenía miopía no alta, ingresaron 57 ojos. Al grupo de miopía alta, ingresaron 62 ojos y al grupo de glaucoma y miopía alta, ingresaron 46 ojos. Entonces, ellos en esta primera tabla nos describen los datos demográficos de la población. No quiero que nos fijemos en todas estas cosas, sino en la última columna en la que vemos una P y en todos los valores está inferior a 0.05, que fue el nivel de significancia estadística. Pero esta P es una P que nos demuestra que realizaron una prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis realizada, digamos, en esta ocasión fue ver si los grupos en cuanto a las características demográficas de base eran comparables o no. Y entonces podemos ver que esta P, que está entre comillas estadísticamente significativa, nos podría decir que, o nos podríamos ir por el error de decir que todo esto está relacionado, pero tenemos que identificar la prueba de hipótesis que se hizo y la hipótesis que se hizo es si los grupos eran similares entre sí en cada una de estas variables, en edad, en presión intraocular, en equivalente esférico, en longitud axial, en los parámetros de los campos visuales y con esta realmente nos damos cuenta que no eran comparables. Todos los grupos tenían edades diferentes, píos diferentes, pero digamos que esto se puede esperar por el tipo de estudio que estamos haciendo y ya les voy a decir por qué tengo esta hipótesis. Entonces, de los 226 ojos, 78 ojos presentaron artefactos en el OCT. Eso nos, digamos, representa el 34.5% de la población. Dentro de ese grupo de 78, el 71% presentaba artefactos dentro de los pacientes que tenían miopía alta, con o sin glaucoma. Eso lo deben tener presente. Y el 28.2% de los artefactos fue presentado en los pacientes que tenían miopía no alta. Y aquí esta P menor a 0.001 sí nos habla de una mayor presencia de artefactos en los pacientes que tienen miopía alta, con una significancia estadística. Bueno, dentro de esos 78, que son los que nos interesan, el 17% presentaron artefactos relacionados con presencia de patología retiniana, el 15.9% con un fallo relacionado en el algoritmo de segmentación y solo un 5.8% relacionados con la adquisición de imágenes. Finalmente, lo que nos interesa eran las tasas de prevalencia, porque eso es, digamos, la variable que vamos a comparar de los artefactos en OCT entre los pacientes con miopía y miopía alta. Y podemos ver que la tasa de prevalencia en los pacientes con miopía alta es del 51.9% en comparación con los miopes, que es del 18.6%,
con una diferencia estadísticamente significativa. Primera conclusión del estudio, nada más con revisar los resultados. Los pacientes con miopía alta, tengan o no glaucoma, en principio, sí tienen una tasa de prevalencia superior en comparación con los pacientes que tienen miopía no alta. Bueno, entonces ahora vamos a analizar con detenimiento y vamos a extraer algunas partes de la información que nos presentan de esta tercera tabla que nos muestra la frecuencia de cada tipo de artefactos en la población de estudio. Entonces, concentrémonos en los pacientes que tienen miopía alta y eso incluye a los que tenían y no tenían glaucoma, o sea, la suma de estos más estos. Y crucémoslos con el artefacto que con mayor frecuencia se presentó en este grupo y ese es los artefactos relacionados con la presencia de patología retiniana, que para los miopes altos sin glaucoma tenía un total de la suma de estos 15 más 2 más 13, que son 20, y estos que serían 16 en total. Y si analizamos, ese porcentaje sería el 32,2% de la población y el 34,7% de los artefactos presentados en total. Dentro de este grupo, el artefacto más presentado fue el relacionado con la presencia de atrofia peripapilar, con un 24% para el grupo de miopes sin glaucoma y de un 21% para el grupo de miopes con glaucoma. Ahora concentrémonos en los pacientes que tenían miopía no alta. Eso incluye los controles y los pacientes con glaucoma sin miopía no alta. Y podemos ver que en este grupo de pacientes, los OCT, los artefactos que con mayor frecuencia se presentaron, pertenecen al grupo de la falla del algoritmo en la segmentación y básicamente son exclusivos a un error en la segmentación del borde interno de la capa de fibras nerviosas retinales. Y presentándose con mayor frecuencia en el grupo de los pacientes con glaucoma que tienen miopía no alta. Es decir, vemos que en este grupo per se, es decir, un paciente con glaucoma, se presenta con alguna frecuencia una alteración en la segmentación del borde interno de la capa de fibras nerviosas retinales. Miremos entonces ahora los artefactos de entre los grupos. En los pacientes con miopía alta se presentó con mayor frecuencia este tipo de artefacto, para un total de 10 entre los pacientes con miopía alta. Aquí hubo, digamos, no se reporta, pero está reportado en los resultados, que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con miopía alta y los pacientes con miopía no alta, y eso se puede ver fácilmente si comparamos de manera gruesa la presencia de estos 10 artefactos comparados con los que no tenían miopía, en los que solo se presentó un artefacto por adquisición de las imágenes del tipo artefacto de movimiento. Y ya para terminar, entonces, Mira, señor. ahí uno puede argumentar pérdida de fijación. Sí, señor. Parece, Ok. ya eso lo vamos a ver en la discusión, pero ellos argumentan de dos tipos: pérdidas de fijación o alteración en la toma de técnica de la imagen. Cualquiera de esas dos. Pero digamos que eso se contrasta una con la otra, porque podría decir uno en principio que los pacientes con miopía alta tienen pérdidas de fijación más fácil en comparación con los otros, o que por, digamos, el azar, esas pérdidas de fijación no se pudieron, digamos, son explicadas por el azar,
y no, y como esto no es aleatorizado, digamos que puede que un grupo haya caído más que otro. No sé si me explico bien, Doc. ¿Sí? Sí, tranquilo, sigue. Listo. Perfecto. Muy bien. Ah, no, esto. Entonces, se encontraron tasas de prevalencia relativamente bajas eh, y similares en los pacientes en los que vemos para artefactos relacionados con la presencia de membrana epirretiniana o desprendimiento del vitro posterior, retinosquisis, imágenes truncadas y baja señal. ¿Ok? Bueno, miremos entonces en esta imagen que nos muestran la frecuencia de esos artefactos en OCT distribuidas entre los diferentes grupos. Y podemos ver que en la medida en que agregamos glaucoma, miopía alta o las dos, la presencia de artefactos se va aumentando. Y las imágenes representadas con un asterisco y las imágenes representadas con dos asteriscos nos muestran que hay una o nos representan que hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación de los controles, es decir, estos con la barra que cada uno representa, de los miopes no altos en comparación con los pacientes que tienen glaucoma y en los pacientes que tienen miopía alta. Bueno, de esta imagen quiero que resaltemos las imágenes que alcanzan una significancia estadística en el modelo de estudio univariado. ¿Cuáles fueron esas? La longitud axial, el PSD en los campos visuales, el grosor global de la capa de fibras nerviosas retinales y el análisis del grosor en la capa de fibras retinales en el sector inferotemporal. ¿Y por qué necesitamos identificar estos del modelo univariado? Porque aquellos que alcanzan significancia estadística son los que se meten en el modelo univariado para saber, perdón, para saber cuáles son un factor de riesgo independiente para tener artefactos en una OCT. Y después de introducir estos en el modelo univariado, solamente la longitud axial alcanza a ser un factor de riesgo para presentar artefactos en la OCT de esos pacientes con un OR o un odds ratio de 1.837, con un intervalo de confianza del 95% que no atraviesa la unidad, y eso ya nos habla de una significancia estadística, pero que además está acompañado con una P que nos muestra que es menor a 0.05 y que por lo tanto es también estadísticamente significativa. Ya vamos a ver al final en la discusión cómo interpretar este OR de 1.8, pues me permito, digamos, aproximarlo para que sea más fácil de tener en cuenta. Es decir, que cuando en David, el... Señor, qué pena una interrupción, que hubiera sido muy interesante si hubieran colocado también la tablita del multivariado, sí, porque a uno le queda como más claro cuáles salen del partido y cuáles se quedan dentro del análisis. Ahí ellos lo describen, no señor, me refiero, pero solo no, ponen no el la tabla cuadrito. Exactamente, de no el nivel. univariado y escriben en letras el... Porque eso para uno visualmente es muy cómodo ver el univariado, luego multivariado es mucho más cómodo. Pero bueno, es algo pues simplemente de, de forma, no de nada más. Listo, muchísimas gracias. Entonces, eso quiere decir que en presencia de otros factores de riesgo, los otros que tuvieron, digamos, eh, una significancia estadística pierden valor y no terminan por ser un factor de riesgo independiente para presentar artefactos en la OCT. Bueno, entonces,
Ellos se dieron a la tarea, pues muy juiciosos y un trabajo arduo de hacer una, digamos, segmentación manual para corregir los errores que tuviera el algoritmo y poder evaluar el impacto o la influencia que esto tuviera en las mediciones de la capa de fibras nerviosas retinales y también su capacidad de diagnóstico. Ellos lograron hacer esa corrección manual en el algoritmo de segmentación en 71 casos de esos 78 y no lo lograron hacer en 7 casos. Y no lo lograron hacer porque todos estos 7 casos fueron artefactos de movimiento. Y si ustedes recuerdan el artefacto de movimiento que les mostré inicialmente, pues son esas ondulaciones muy altas que distorsionan por completo la capa de fibras nerviosas retinales y es imposible hacer de manera manual un seguimiento de todas esas capas, pues que a la final terminan siendo, digamos, muy delgadas para una corrección. Sin embargo, ellos, a pesar de la corrección manual de los errores, eso no mejoró la capacidad diagnóstica del espesor total de la capa de fibras nerviosas retinales entre los miopes no altos y los miopes altos. Podemos ver que teóricamente aquí hubo una disminución, esa disminución es muy chiquita, o sea, teóricamente podría representar una mejoría, pero no alcanza, sin que eso haya represente una significancia estadística, lo mismo de entre los miopes altos que sí hubo una mejoría del área bajo la curva, que pasó pues de este punto 906 a punto 917, pero no alcanza y de hecho está muy lejos de la significancia estadística. Ya para finalizar, analicemos las cosas que incluyen dentro de la discusión, pues algunas son, digamos, producto de lo que yo encuentro de la lectura de este eh, eh, artículo. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿qué hicieron los autores con esta investigación? Y básicamente ellos trataron de analizar de manera lo más exhaustiva que pudieron la frecuencia de los artefactos en las exploraciones de capa de fibras nerviosas en pacientes que tenían miopía y miopía alta en un grupo de pacientes con y sin glaucoma y los dividieron pues, en estos 4 grupos que nosotros conocemos ya, para poder determinar qué variables están relacionadas con un factor de riesgo independiente, porque estos factores de riesgo que hay acá son dependientes de la presencia de los otros para encontrar artefactos. Es decir, que como clínico me puede hacer pensar desde antes de realizar el examen que ese paciente puede tener artefactos en el resultado y que por ende yo voy a tener una interpretación difícil de esos resultados. Y el único que lograron encontrar en el análisis multivariado fue la longitud axial con un OR de 1.8. Y quiero que entonces traduzcamos eso al español, al castizo. Y eso lo podemos hacer con esta frase que construye en la parte inferior y es que la probabilidad de la presencia de artefactos en la OCT aumenta 1.8 veces por cada milímetro que aumenta la longitud axial. Eso significa ese 1.8 que ustedes ven en ese OR. Adicionalmente, ellos encontraron que la prevalencia de los artefactos aumenta en presencia de miopía, que es, digamos, algo que ya está reportado en la literatura y que sabemos, y más cuando el paciente tiene glaucoma. Como lo vemos en esta línea roja que represento aquí, eso no es, digamos, de manera lineal ni exponencial, simplemente es una línea que les pongo para que veamos cómo sí gráficamente podemos entender que hay un aumento en ese grupo de pacientes. Entonces, quiero que miremos esta imagen. Esta imagen es una imagen de OCT spectralis que se incluye dentro de la nomenclatura para la OCT en esa reunión internacional que hicieron en el 2014. Es de mácula, pero quiero que nos centremos básicamente
en las capas de fibras, perdón, en las capas retinales. Entonces, por eso les hago aquí un zoom in y podemos ver que es necesario que haya una buena, digamos, calidad de la imagen, que no hayan artefactos para poder que el algoritmo del equipo haga una buena segmentación de las diferentes capas, porque si hay, digamos, aquí hago como una simulación de la pérdida de esa buena, digamos, diferenciación. Aquí ponemos Por eso. básicamente ¿Y el segundo? una Sí, por imagen. favor. Le agradezco, por favor, a todos los asistentes apagar sus micrófonos para poder dar continuidad a la charla. Entonces, miremos pues que si hay una pérdida por un artefacto en esa buena diferenciación de las capas, el algoritmo no lo va a poder segmentar de manera correcta y lo que ocurre en la mayoría de los artefactos es que hay una disminución de la reflectividad de la capa de fibras nerviosas, lo que hace o induce ese error. Entonces, si este artefacto, si este OCT fuera a segmentar de manera automática, él segmentaría de manera errónea esa capa de fibras nerviosas. Y eso está explicado en la teoría por cambios en el citoesqueleto axonal que sabemos que ocurre en los pacientes con glaucoma. Sabemos de facto que hay una pérdida, digamos, en la enfermedad glaucomatosa por las estructuras del citoesqueleto y sus aportes en esta capa de fibras nerviosas. Sin embargo, en los pacientes miopes no está todavía muy claro eso por qué ocurre. Y pues ellos en la discusión citan este artículo que es una desmielinización y un encogimiento de los axones en la capa de fibras nerviosas solamente en la, digamos, investigación experimental. Y eso lo hacen, digamos, este grupo de pacientes, este grupo de autores que indujo miopía por deprivación en ojos de pollitos. Y de alguna manera, por inferencia, dicen que esto también podría tener un impacto en la reflectividad de los pacientes con glaucoma, pero eso digamos que es una conclusión translacional porque eso no se ha demostrado en pacientes humanos. Cuando los autores se comparan con otros autores, ellos se encuentran en referencia con el trabajo de Asri, que es este que les muestro acá, que, digamos, el artefacto que provocaba la mayor cantidad de alteraciones en el OCT en este grupo de pacientes con glaucoma era la membrana epirretiniana. Pero ellos no hicieron una diferencia entre el estado refractivo de los pacientes. Es decir, que ahí se incluían pacientes con cualquier tipo de estado refractivo, ya fuera alguno patológico o uno normal. Entonces, en este grupo había más membrana epirretiniana. Entonces, digamos que la diferencia entre estos dos era que en uno había más membrana epirretiniana y que en el artículo que actualmente estamos analizando había más artefactos relacionados con la presencia de atrofia peripapilar. Y eso porque en los pacientes con miopía alta se puede presentar una prevalencia que va entre el 79 y el 100% de atrofia peripapilar, lo cual es esperable. Adicionalmente, también se comparan y esto digamos que es una fortaleza porque cuando estamos analizando la calidad del artículo es necesario que en la discusión los autores siempre se comparen con otros datos reportados en la literatura. Entonces, en este caso, se comparan con el artículo de Lee y colaboradores en los que encontraron, digamos, alguna asociación con la aparición de artefactos en la OCT en función de la edad. Sin embargo, en el trabajo actual, recordemos que en el análisis univariado no hubo ni siquiera significancia estadística para la edad.
pero digamos que ellos suponen que este hallazgo puede estar explicado por la presencia de catarata, ojo seco y pupilas más pequeñas en pacientes mayores. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que el promedio de edad de este grupo era de 49 años, es decir, un poco más jóvenes, mientras que en el de colaboradores la edad promedio fue de 72. Eso puede contribuir a que haya artefactos explicados por cataratas o unas imágenes, pues digamos, poco más claras relacionadas con los cambios naturales que ocurren en la edad. Adicionalmente, este estudio tiene una limitación importante y es que como se realizó únicamente con un tipo de OCT que fue el Spectralis, solo se pueden aplicar los datos a tomografías que sean realizadas con este mismo, con este mismo dispositivo. Si quisiéramos replicar, digamos, los hallazgos, habría que hacer imágenes en diferentes OCTs y utilizar el algoritmo de segmentación que cada fabricante tiene y replicar el estudio, pues, para saber que los hallazgos son consistentes a pesar del uso de diferentes OCTs. Y por último, entonces, los pacientes con glaucoma en este estudio eran generalmente mayores que los pacientes que no tenían glaucoma. Entonces, miremos los grupos que tienen glaucoma, que es este, y que es este, y vemos como la edad media era de 61 años en los pacientes con glaucoma sin miopía alta y es 53 años en comparación con 48 y 43. Y la edad, pues digamos que en otros estudios había relacionado con artefactos, también puede ser relacionada con la edad en este tipo de grupos. Entonces hay que, digamos, controlar en este caso ese sesgo de confusión en estudios futuros. Entonces, mensajes para llevar a casa. Ya sabemos que la miopía alta y que el glaucoma per se nos confunde el análisis de OCT. Ahora, eso es más importante cuando tenemos pacientes con glaucoma y miopía alta en un solo grupo. Y eso es por la introducción de artefactos que lleva a la difícil interpretación del OCT. La siguiente mensaje es qué tan horrible puede llegar a ser ese riesgo de presentar artefactos. Bueno, ese riesgo puede ser alto cuando consideramos la longitud axial de los pacientes y se pueden introducir, bueno, 1.28 más por cada milímetro que aumente esa longitud axial. Y la causa más frecuente de artefactos en miopes altos con y sin miopía en este grupo de pacientes fue la atrofia peripapilar, que es un hallazgo que está muy frecuentemente presente entre el 79 y el 100% de los pacientes con miopía alta, y eso nos lleva a confundir el análisis de las capas de fibras nerviosas retinales por la segmentación principalmente externa de esa capa. Y con eso, digamos que llego al final del análisis del artículo que querían que analizáramos en este banco. No sé si tienen alguna pregunta o opinión Pues o discusiones. no, pues te felicito. El trabajo era ese, precisamente ese, que nos dieras mucha claridad, porque estos trabajitos, estos aspectos son bastante a veces complicaditos de entender, sobre todo desde el punto de vista estadístico y analizarlos bien. De tal manera que te felicito por la presentación y el análisis del artículo, porque nos deja claro precisamente cómo mirar con mucho cuidado estos resultados en estos pacientes que supuestamente aquellos que tienen macrodiscos, supuestamente, pues debe ser
con algún grado de miopía, ¿no? Sí, se supone. Entonces, y tenemos mucho macrodisco, hablando de discos con áreas mayores de 2.5. No sé qué comentario tenga Carlos. Sí, muchas gracias. Jesús David, felicitaciones, excelente artículo. Yo sí quería hablar unas cositas y es, primero la fisiopatología del glaucoma, en miopía, como mencionaste, todo el tema de la membrana de Bruch, cómo se desplaza por la longitud axial y por toda esta teoría pues mecánica, ¿no? Y basados en eso me llama la atención que siendo el Spectralis el único equipo que tiene para hacer la apertura de la membrana de Bruch, que las siglas en inglés son BMO, MDRW para mirar el RIM, sería muy interesante haberlo podido comparar, porque de hecho es el único OCT que permite comparar dos cosas y ya hay una evidencia interesante de cómo la BMO en miopes altos y en general en glaucoma tiene inclusive una mejor capacidad diagnóstica que la capa de fibras nerviosas. Entonces ellos lo mencionan en una parte final de que obviamente no en todos los pacientes se logra visualizar la membrana de Bruch porque está desplazada, creo que es un 25, un 30%, pero interesante haberle metido este factor para, para comparación, ¿no? Lo otro, ellos también mencionan la implementación de una base normativa, lo cual sería pues ideal en pacientes nuestros miopes, que obviamente son diferentes a los de ellos. Y ellos decían ahí que cuando se implanta una base normativa es mucho más preciso el diagnóstico, sobre todo en los miopes altos. Y lo tercero es haberlo comparado con el complejo ganglionar, que también sabemos que no tiene tanta variabilidad en los miopes altos, que también tiene una muy buena capacidad diagnóstica, y como haber hecho un pequeño paralelo, listo, aquí hubo artefactos en la capa de fibras nerviosas, pero en el complejo ganglionar no lo subo menos, en la BMU lo subo menos, y cuál de los tres hubiera tenido una mejor capacidad diagnóstica. Y repito, porque es el único OCT del mercado que trae esas tres funciones. Lo otro que me podrías, Jesús David, para compartir pantalla, por favor. Sí, señor. Sí. Yo estoy con dos, ¿no? No sé cuál de los dos sea. Todavía no. Listo, Doc. Listo. Entonces, ahí ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Listo. Entonces yo les quiero compartir esta imagen. Todas la están viendo, ¿no? Sí, señor. Entonces pónganle cuidado. Eso es un paciente, obviamente, con todas las características de una miopía alta. Si ustedes ven el nervio óptico elongado, desplazado, oblicuo, toda la zona gamma que explicaban claramente en el artículo, las zonas de atrofia, y ni hablar de toda la parte pues del resto de la retina, el trasfondo coroideo, etcétera. Y ustedes ven lo útil en este caso del ENFACE, y es la primera vez que yo por lo menos veo un doble defecto de capa de fibras en un solo paciente en la misma área. Entonces, si ven que en la parte inferior tiene defecto número 1 y defecto número 2, y se ve muy bien el ENFACE, se ve muy bien en el grosor, el mapa de grosor, y obviamente en la mapa por meridianos. Entonces, muchas veces no es solamente, o sea, son todos los mapas en sí los que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico muy preciso. Si analizamos otra vez la foto, vemos que hay un adelgazamiento inferior, porque en la parte superior ustedes ven el tronco vascular que no deja ver claramente el adelgazamiento. En cambio, en la parte inferior sí se ve claramente. Entonces, digamos que este es como el caso típico de las miopías altas, con todos los bemoles, que inclusive el miope normal es fácilmente confundible con glaucoma. El miope normal, obviamente, pues muchos son gente joven, pero una persona de 60, 70, 80 con este cuadro puede ser simplemente un miope normal y ser glaucoma, y ahí es cuando los equipos diagnósticos nos ayudan a diferenciar. Y este otro caso, para que ustedes vean lo atípico que es el glaucoma, es una persona, un hombre de 40 años con una miopía de 21 dioptrías, ojo único, el otro lo perdió por un trauma,
y ustedes ven que presenta ángulos estrechos, o sea, lo más paradójico del mundo. Teóricamente, mayor miopía, longitud axial, mayor ángulo camerular. Ahí están las goticas. Y es todo lo contrario. Eh, Obviamente se le tomó ecografía para descartar que no tuviera ningún compromiso posterior o algo coroideo, en fin. Entonces quería como mostrar estos dos casos, que la miopía no es algo típico, que hay que pensar fuera de la caja y que hay que mirar otras variables. Eso era básicamente. Muchas gracias, Jesús David. Listo, doctores, muchas gracias por la retroalimentación. Y doc, yo creo que esos puntos que usted toca serán en el futuro motivo de investigación, sí o sí. O sea, probablemente este tipo de investigadores esté en, digamos, con ideas de desarrollar ese tipo de análisis, pues porque lo que usted nos señala, digamos que es fundamental y más con el beneficio adicional que tiene este OCT sobre otros disponibles en la práctica clínica. Sí, exactamente. Sobre todo que en la misma toma o en dos tomas se hace todo y no es sino llevarlo al análisis estadístico. Yo tengo una Bien. pregunta, ¿cómo están? ¿Cuál ¿Qué sería hubo? entonces como la recomendación final para que nos llevemos como para casa en el seguimiento de los pacientes con miopías altas? Ya sabemos que las longitudes axiales, pues si las tenemos a la mano, porque en realidad pues biometría no es que nos autoricen diario, que las tengamos diarias, pero por lo menos las refracciones sí las tenemos para el seguimiento, sobre todo en los pacientes con glaucomas leves a moderados, que serían pues los que más utilidad tienen los CT y no tienen tanto sesgo pues, como cuando ya están en mayor grado de severidad. O sea, ¿cuál sería entonces la recomendación de seguimiento? ¿Más fotografías, más campos visuales o qué podríamos hacer en esos casos como por ahora? Más que sumatoria es un buen campo visual de base o varios para tener una base normativa, una base de que está el paciente con un campo visual confiable, unas muy buenas fotos para que ustedes puedan ver y comparar el tronco vascular, la inclinación del disco, esas características. Vean, por ejemplo, este caso de cómo la tomografía del ENFACE es clarísimo en detectar el efecto de capa de fibras. Y ese mismo paciente, si yo lo tomo la tomografía en 1, 2 o 5 años, pues voy a poder ver si el defecto es mayor, igual, más angosto, menos angosto, etcétera. Entonces, son todos los parámetros. Pero obviamente en la práctica, pues no todo es tan lindo, las tomografías salen mal tomadas. Sumado a lo normal del día a día, tomar una tomografía, la posición del paciente, el ruido, la señal, etcétera, etcétera. Pero yo sí tendría una sumatoria de un buen complejo ganglionar, una capa de fibras nerviosas pues confiable, un buen campo visual tomado varias veces, unas fotos y tomar lo mejor de cada cosa y mirar a futuro qué cambios se dan. Pero de base, como cualquier paciente de glaucoma, ustedes saben que lo más difícil de detectar en glaucoma es progresión. Así sea el paciente normalito, sin miopía, no es fácil detectar progresión, ni estructural ni en función. Y más difícil aún en un paciente miope. Entonces sería como los puntos a señalar, pues. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Jesús, y ese límite, ahorita me acuerdo, el OR de 1,8 por cada milímetro es bajo un umbral, pues bajo el umbral que ellos definieron de longitud axial de 26. Excelente pregunta. Uno puede hacer eso corrigiendo estadísticamente el, el umbral. Eso es, ahí no mencionan que hayan hecho esa corrección. Es decir, a partir de qué longitud, no sé si recuerdas que uno puede Sí. mover, digamos, eh, el valor de referencia, pero para eso se requiere que uno haga una corrección. Y ellos no mencionan ahí que hayan hecho esa corrección, por ende, pues es a partir de cero. ¿Sí me entendés? Es decir, obviamente,
la longitud axial no inicia en 1, 2, 3 o 4 milímetros. Eh, eh, Arranca en alrededor de 22 y es menos o más, dependiendo si es miope, hipermétrope, hablando en términos de longitud axial. Pero ellos no son, digamos, explícitos en corregir que ese límite era a partir de 26, 1 milímetro por encima. Entonces da la sensación de duda. No sé si soy claro con la respuesta. Sí, 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 es que esa es la duda que yo tenía, porque pues a partir del promedio normal o a partir del 26 que ellos definieron como miope alto, Porque es que de hecho 26 ya ya es es alto. una longitud axial alta. Exacto. Entonces, es una excelente pregunta y espero pues con esta forma de explicarte que para uno poder hacer eso, tiene que hacer una corrección para poder decir es 1 milímetro por encima de tal medida. Mm, Listo, ¿Listo? listo. Con pinza, toca cogerlo con pinza. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, súper, excelente. Feliz día. Chao, chao. Chao.